Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El cantante venezolano Gran Torres, estrella hasta hace poco de la televisión venezolana, va a sacar al mercado su primer single que lleva el título de una de sus canciones, Debajo del Sol, verdadero himno a la esperanza. En momentos de desesperación en su país, esta canción se ha hecho popular mucho antes que el single saliera al mercado. Debajo del sol nace y muere cada día una flor. Nacen locos y poetas, músicos y prosenetas. Mientras yo te extraño al tiempo cada hoy. Debajo del sol se arman guerras y bayonetas de horror. Mueren niños mutilados sin razón. Y se engorda el arca flaca de un ladrón. Y canta un ruiseñor y alguien hace el amor. Mientras se marchita el tiempo, una ilusión. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su trayectoria como periodista y en el mundo de la música, Gran Torres ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Grant. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias a ti y a todo el público que pueda estar sintonizándonos. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy, poder compartir, poder expresarme y hablar un poco de lo que estoy haciendo, porque es muy, muy importante realmente a nivel personal y a nivel, digamos, del mensaje que yo quiero transmitir. Te damos las gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta esta radio. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en la venezolana ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, que me decías que es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles. Sí, de hecho, Cumaná es una ciudad que está en la costa de Venezuela y es la primera, o sea, es considerada la primogénita del continente. O sea, que fue la primera que le pusieron un nombre, digamos, en la época, digamos, cuando fue España, o sea, que es la primera ciudad fundada como tal de todo el continente americano, lo cual es un peso, una responsabilidad que llevo allí, además que nació el poeta Andrés Geroy Blanco, que fue el autor de luego aquel poema que se inmortalizó en canción que se llama Píntame angelitos negros. Y la más bella del mundo, ¿no dicen sus habitantes? Bueno, para nosotros sí. Y también te digo que allí nació Antonio José de Sucre, que fue aquel prócer de la independencia, que estuvo con Bolívar. Bueno, es una ciudad que históricamente fue muy, muy importante y tiene un bagaje cultural también muy rico. Cuéntanos, Grant, ¿cuál fue tu primera vocación, la música o el periodismo? Mira, yo llego al periodismo, que es mi carrera formal, es decir, donde yo estudié, donde obtuve mi título y todas, digamos, las cosas más importantes hasta ahora que he conseguido en mi vida han sido del periodismo, de donde actualmente me he retirado. Pues yo llego al periodismo por la música. Y ya te voy a decir, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Pues mira, cuando yo tengo 17 años, durante todo ese tiempo, mi sueño era hacer música. Mi sueño era crear, porque siempre estaba allí la composición. O sea, es una cosa que aún, cuando yo no tenía noción de qué era escribir una canción, estaba sonando en mi cabeza música. Estaba creando sin yo tener conciencia plena de lo que se trataba. Tenía que elegir qué estudiar y yo creo... Y bueno, siempre he sentido así que lo que más se parecía a mí pues era la comunicación social. Es decir, yo quería conectarme con los periodistas para que ellos luego pudieran darme la oportunidad de ser entrevistado. Esa era mi estrategia. Pero en el camino pasaron muchas cosas y es decir, la música se tuvo que quedar de lado durante mucho tiempo. Y el periodismo se convirtió, como te digo, en grandes satisfacciones para mí. O sea, tuve la oportunidad de conocer a Venezuela, de conocer muchas cosas, injusticias, de conocer gente maravillosa, de estar en lugares tan importantes para la venezolanidad como Petare, que ya te contaré más adelante también a qué me refiero de la experiencia que tuve allí. Y de allí entonces, bueno, ya llegó el momento de hacer música ahora, después de mucho tiempo. Allí en Venezuela vas a ser una de las voces más jóvenes de la televisión.
trabajabas para el noticiero de Televen y también para el diario Últimas Noticias. Imagino que gracias a tu trabajo entras en contacto con la realidad de la sociedad venezolana, ¿no? Sí. Para un aspirante a músico que lo dejó colgado el traje durante mucho tiempo, tener la oportunidad de entrar en medios como periodista y de ir, o sea, una persona que, porque todos los que hacemos música tenemos una cierta sensibilidad, entonces ir a las barriadas, ver a la gente que realmente cuando llegaban los periodistas aplaudían mucho porque pues era la única voz que podía comentar lo que ahí estaba pasando. Pasa que en Venezuela se empiezan a complicar las cosas, empieza a haber una autocensura muy fuerte y los periodistas no podíamos informar como queríamos, incluso como querían los dueños de los medios, porque nosotros íbamos a cubrir ciertas cosas que al final no siempre salían, ¿no? Yo no necesariamente te estoy hablando de los medios que has nombrado, porque también he estado en otros, pero sí que es verdad que habían pixeladas de esas situaciones en esos medios que me has comentado. No tanto en el diario, porque el diario... pues digamos era otra época cuando yo estuve en el diario, que todavía no estaba tan fuerte eso, además de que el diario tenía unos directivos que a lo mejor simpatizaban un poco también con el tema de gobierno, pero bueno, yo no tuve la oportunidad de vivir ninguna autocensura como tal en el diario y digamos en la tele tampoco como tal, pero sí veía pixeladas, sí veía cosas que se perdían en el camino y no salían. Entonces lo que te quiero decir, que en medio de esa situación de conocer las realidades, pues cambió mi manera de componer, mi manera de escribir y la música se quedó aparcada, pero todo eso estaba allí, todo eso estaba, digamos, en el subconsciente, en el alma de uno, en el alma del creador. Y cuando menos piensas, coges una guitarra y afloran todas esas ideas y se convierten en debajo del sol, por decir algo. Grant, hubo momentos difíciles en tu carrera de reportero. ¿Cuál fue el momento más difícil? Sí, hubo muchos momentos difíciles. Por ejemplo, te puedo comentar que en algún momento estábamos en barriadas de Caracas. Caracas es una ciudad maravillosa, pero una ciudad llena de contrastes. Una ciudad donde la promesa del cielo y el infierno se unen con la esperanza de un mañana mejor. Entonces, Caracas, por ejemplo, tiene esa particularidad. A veces nos tocaba ir a barriadas donde habían tiroteos, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil. Y afortunadamente, porque Dios tiene un propósito para todas las personas y yo creo que sabe lo que hace y cómo lo organiza y el tiempo es perfecto. El tiempo, digamos, de Dios. Yo soy una persona que cree mucho en esas cosas, mejor dicho, en Dios. Y una vez fuimos a un presunto tiroteo porque iban a desmantelar una banda, estaba la policía, estaba todo mi equipo de prensa, fuimos y claro, en medio de eso siempre hay como esa, ¿cómo decirte? Me dicen los chicos, no, vamos sin chaleco porque además no llevamos los chalecos. Tranquilo, ¿qué? ¿Tienes miedo? No, tranquilo, claro. Es como un poco tirar a ver quién es más valiente. Digamos, los compañeros decían eso. Yo obviamente estaba preocupado de ir así, pero bueno, también era muy joven y decía, bueno, ellos tienen más experiencia, yo creo que todo va a salir bien, un poco con esa preocupación. Pero afortunadamente, por ejemplo, en ese caso no pasó nada, o sea, fue una falsa alarma, la policía entró allí y no hubo tal tiroteo, no estaba la banda que pensaban que estaba allí, pero sí que fui a varias situaciones donde habían tiroteos, que ahí sí iba con el debido chaleco, por decir algo, fui a muchas protestas que ocurrían de estudiantes, donde también habían perdigones, habían situaciones muy complicadas, donde la vida del periodista venezolano está en juego. O sea, no sabes como periodista en Venezuela si vas a llegar con vida. O sea, hay mucha gente que ha quedado en el camino. Entonces, te digo, tuve esa experiencia. Afortunadamente, siempre me volví digamos, con salud y con bien a mi hogar. Pero estuve expuesto como todos mis compañeros. Tu éxito en los medios de comunicación, Grant, te hizo merecedor de la Orden Leoncio Martínez, una medalla que te impuso el que entonces era gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles. ¿No has pensado en reconvertirte en la política? Ahora, después de haber pasado por el periodismo, la canción y quizás en unos años la política. Mira, Jordi, te tengo que ser sincero. Yo lo que quiero es servirle a mi país. Es decir, yo veo todas estas situaciones y yo digo, los políticos están estorbando lamentablemente en Venezuela. Yo digo, a lo largo de la historia reciente. Por ejemplo, es muy difícil para una persona normal, es decir, que no viene de la política, pues entrar en un círculo para poder ayudar, porque ellos tienen un pequeño... voy a usar una palabra venezolana, un pequeño cogollo que no dejan que entre nadie allí, o sea, no hacen ni dejan hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo a lo mejor soy un soñador o un utópico, pero yo creo que más útil puedo ser con mi arte,
por eso ahora mismo no pertenezco a ningún medio como tal, porque yo creo que ahora soy más efectivo como creador con mis canciones y hablando aquí de lo que está pasando y denunciando, porque en Venezuela están sufriendo todos y una situación muy terrible que ahora también empezaría a detallar. Entonces, cuando me hablas de la política, yo diría que lo que yo quiero es ayudar. Si a eso ayudar en un escenario futuro pudiera ser a través de la política, yo no lo descarto. Pero en este momento uno tiene que trabajar desde donde está. Y yo estoy ahora desde mi arte, desde mi música, desde Radio Francia Internacional. Y si puedo denunciar, y si puedo concienciar, y si puedo despertar la gente que a lo mejor pueda tener desesperanza para que luchen, pues yo quiero hacerlo así. Y si tiene que ser desde la política, bienvenido. O sea, yo estaría encantado. Sería un honor para mí servirle a mi nación. En el 2013, Grant, te vas a instalar en Madrid. Fue Sí, difícil 2014. 2014. ¿Va a ser difícil para ti dejar tu querida Venezuela? Fue difícil porque no es solamente dejar un país, sino es dejar gente que quieres, gente que sabes que están allí, pero no sabes si les verás mañana. Por decir algo, a nivel ya personal, cuando yo me voy de Venezuela, despedirse es muy duro, sobre todo cuando no sabes, como te he comentado, si les volverás a ver. En el caso de mi abuelo, por ejemplo, yo me crié con él toda la vida viéndole y claro, le vi y sabía que probablemente no lo iba a volver a ver. Y efectivamente, a los 5 meses de estar allí, muere mi abuelo y son situaciones que tú dices, wow, es súper difícil, súper duro para cualquier emigrante en cualquier país del mundo tener que dejar eso. Eso es lo más complicado. Y eso es la responsabilidad que yo tengo como persona, de que si todos esos sacrificios que he hecho han sido duros, pues tengo que tomar esa bandera para superarme como persona y para serle más útil a mi gente. Y eso es lo más difícil. Pero España, te digo que ha sido un país maravilloso, es un gran país y es un país que me ha abierto las puertas, que me ha dado la oportunidad, es el país donde he logrado producir y grabar mis canciones, canciones que en el caso de esta no la compuse en España, pero que tuve la oportunidad gracias a España. Hablando de tus producciones, tu productor es Mario Del. ¿Cómo fue el encuentro con Mario Del? Mario Del, pues llegó a mi vida para darle forma a este proyecto. Yo tenía tiempo buscando, digamos, distintas personas que hicieran música, tocando puertas, pero viendo qué sonido se parecía más a lo que yo quería hacer. Y mira, en internet vi el estudio de Mario Del y fui a hablar con él como hablé con otros. Y fue que sentí esa química y dije, bueno, yo creo que es la persona indicada para darle forma a mi proyecto. Y no me equivoqué. No me equivoqué porque gracias a Mario Del, pues se ha ido dando forma a este proyecto y ha venido toda la gente que puedes ver ahora, por ejemplo, en el vídeo que voy a estrenar mañana, que participa el coro Matitun Cantate, mucha gente que se ha ido sumando. Y pues también ha sido en parte porque él les ha hablado del proyecto y se han ido sumando, se han ido cautivando por el mensaje. Porque aquí ya no se trata de mí, no se trata ni siquiera de él, sino es el mensaje. Yo creo que he tenido la fortuna de crear este mensaje que estaba en el aire, que estaba, ya sabes, que estaba allí en la sociedad, pero que se canalizó a través de mis ideas. Grant Torres, en el pasado mes de agosto publicabas en Instagram tu decisión de retirarte del periodismo para consagrarte a la música. Fue difícil, otra difícil decisión, me imagino, ¿no? Sí, es difícil, pero te digo que el periodismo es muy hermoso, es una carrera maravillosa a la cual estoy agradecido y que en un futuro quizá volveré, no lo descarto, pero por lo pronto me he querido centrar en esto y quizá en un activismo. Cuando me preguntabas anteriormente de la política, yo lo que quiero ser es un cantautor que a la vez que haga canciones de las que estoy haciendo ahora, que son un mensaje que se revela en contra de las injusticias, también hago otro tipo de canciones, digamos, de amor, de disfrute, pero lo que quiero ser es un activista también, en pro digamos, de los que lo pudieran necesitar, porque al final yo quiero consagrar, digamos, mi misión a ayudar desde donde pueda, y creo que en este momento es desde la música. Desde el periodismo lo he intentado hacer, como ya hemos hablado. Pero pasaba una cosa, y perdona que vuelva al tema anterior. Del periodismo, a mí, ¿qué es lo que más me gusta? Lo que más me gustaba también era el periodismo de investigación, pero también las crónicas sociales y comunitarias, que lamentablemente dentro del mundo periodístico la comunidad siempre es como, no, eso está relegado. Pero es una cosa muy importante porque tiene un servicio para la gente. Entonces, claro, teniendo la limitación de que la comunidad, a lo mejor no podía yo trabajarla tanto como quisiera, pues desde la música tengo un activismo.
Precisamente en la canción que estábamos escuchando, Debajo del Sol, el mensaje va dirigido a los jóvenes que cambiarán el mañana, dices en la canción, un mundo sin divisiones de patrias. Claro. ¿Es un sueño o crees que esos niños, esos jóvenes, tienen la capacidad de cambiar el mundo? Claro que tiene la capacidad, Jordi. Lo que pasa es que eso dependerá de muchos factores. O sea, es decir, el bien está en todos nosotros, igual que el mal también. O sea, es decir, cada persona tiene la capacidad de moldearse y de ser el arquitecto de su propia vida. Entonces, en base a que las semillas que están germinando ahora sean bien sembradas y bien conducidas, pues será el mundo mejor. No sé si sea en la generación que viene, no sé si sea en otras donde ya no estemos en este plano terrenal, pero yo sí creo que es posible. O sea, de hecho, esta canción tiene un mensaje atávico, un mensaje atemporal. Entonces, me gustaría a mí saber que mañana fuera mejor, pero tal y como van las cosas, yo creo que la generación que viene tampoco va a ser esa generación perfecta, pero queda allí. ¿Sabes? Nunca se sabe, como creo que decía Galeano, que la utopía para qué existe, pues para caminar y caminar, ¿no? Que, o sea, mientras das un paso se va alejando. Pues yo no quiero que se aleje y ni que sea una utopía. Lo que yo quiero es que ocurra y eso dependerá de la humanidad. Gran Torres, no me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieses unas notas, unas palabras de ese himno a la esperanza. Cuéntanos, ¿qué podrías proponernos? ¿Quizás Debajo del Sol? Pues puedo cantarles algo con la guitarra, un pedazo de la canción. Claro, por ejemplo, Debajo del Sol, que además yo esta canción, que no lo he hablado, la escribí hace más de 8 años, hace 8 años más o menos. En un momento de mi vida bastante particular, yo tenía, digamos, cierta soledad, cierta nostalgia, cosas personales que de repente una madrugada me llegó esta inspiración. Está disponible en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas digitales. Y ahora en Radio Francia y Internacional. Ahora en Radio Francia. Gran Torres. Muchísimas Debajo gracias. del Sol. Debajo del sol nace y muere cada día una flor. Nacen locos y poetas, músicos y prosenetas. Mientras yo te extraño al tiempo, cada hoy, debajo del sol, se arman guerras y bayonetas de horror. Mueren niños mutilados sin razón y se engorda el arca flaca de un ladrón y canta un ruiseñor y alguien nace el amor mientras se marchita el tiempo, una ilusión. Gran Torres, por estas palabras de esperanza que espero que sirvan para algo. Gracias, Jordi, por la oportunidad y espero que la hagan suya. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet y a Suel Kedir, quienes han estado hoy al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina e incluso en Venezuela, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Una flor, nacen locos y poetas, músicos y prosenetas. Mientras yo te extraño al tiempo, cada hoy, debajo del sol, se arman guerras y bayonetas de horror. Mueren niños mutilados sin razón y se engorda el arca flaca de un ladrón y canta un ruiseñor y alguien nace el amor mientras se marchita el tiempo, una ilusión.
debajo del sol. Hay quien paga y hay quien gana y hay quien pierde la batalla. Mientras llora un ciudadano en prisión, debajo del sol. A los niños que cambiarán el mañana. Habrán tierras sin divisiones de patria. Y cantará un hombre bueno en la distancia. Y cantarán los ruiseñores y se levantarán naciones. Mientras se avivan